Ok, bueno, entonces nuevamente muy buenas noches. Voy a compartir la pantalla. Pam, pam, listo. Bien, si tienen algún problema con la visualización, me van avisando nomás, no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces vamos a entrar a lo que es este tema de diseño conceptual de sistemas de riego, que es em, el último tema que vamos a llevar en este módulo. Es un tema que es muy importante. En realidad, lo que hemos visto acerca de diseño agronómico en las pasadas clases, si bien tienen una importancia, ya que nos dan los fundamentos necesarios para entender lo que es el diseño agronómico, pero sin embargo, la parte que uno va a poner en la práctica al momento de hacer diseños de sistemas de riego es justamente este tópico que vamos a llevar ahora, ¿no? Cuando uno hace un diseño de un proyecto de riego, pues tiene que determinar lo que es el diseño agronómico, pero el diseño agronómico no solamente es que estimar cuándo regar, cuánto regar, qué tiempo regar, sino también hay que asociarlo eso a eh, el sistema de riego en general, ¿no? Entonces, esto es una tarea muy importante que se tiene que hacer. De hecho, es que de acá parte lo que es el diseño del sistema de riego como tal, ¿no? Uno cuando va a hacer un diseño de un sistema de riego, inicialmente pues va a determinar lo que son los sitios donde va a llegar el riego, o sea, los puntos donde va a haber hidrantes, y necesitamos determinar qué caudal es el que tiene que llegar hasta esos sitios, ¿no? Eso es clave porque ese dato es fundamental para que luego se haga el diseño hidráulico. Cuando uno va a hacer ya diseños de redes de riego, entonces el dato pues que uno siempre va a requerir son los caudales y obviamente las presiones ya van a salir directamente del diseño hidráulico, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar mucho en este tema de cómo determinar qué caudal debe llegar hasta cada hidrante para poder garantizar de que el sistema de riego pues funcione, ¿no? Acorde lo que es, lo que es eh, un diseño agronómico. Bien, ok, entonces vamos a ir viendo algunos temas y nos vamos a enfocar luego en una parte práctica, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, entonces la importancia de este tema que estamos viendo es pues el responder a una pregunta esencial en los sistemas de riego comunitarios, donde varios usuarios comparten una misma fuente de agua. Entonces, es importante que esa fuente de agua que se va a compartir, pues, pueda abastecer a los beneficiarios del sistema de riego de una manera equitativa y que también se pueda controlar cómo se va a distribuir el agua, ¿no? Y algo muy importante es que también tiene que ser de una forma que sea accesible para los agricultores. O sea, en otras palabras, no debemos en el tema de lo que va a ser la operación del sistema de riego, no debemos generar un manual muy complicado con bastantes cuestiones técnicas que los agricultores no lleguen a poder realizar, ¿no? Sino que más bien tenemos que tratar de que sean reglas sencillas para que el sistema de riego funcione de la manera más práctica posible y que también a su vez sea adoptada por los beneficiarios. Entonces, para ello partimos primero de qué es un sistema de riego, ¿no? Entonces, bueno, la definición más general que he encontrado es pues que un sistema de riego es un conjunto complejo de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales interrelacionados, que están ubicados en un espacio territorial determinado y dispuestos en torno al aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas obras administradas bajo la gestión de una organización de usuarios con la finalidad de usar, manejar, conservar el agua aplicada en un proceso productivo de agricultura bajo riego y drenaje. Entonces, el sistema de riego, en resumidas cuentas, no es solo los canales, las tuberías, los aspersores, ¿no? Que ese es un elemento del sistema de riego como tal, ¿no? Pero el sistema de riego no solamente es eso, ¿no? Sino que involucra factores también biológicos, socioeconómicos. Ok, entonces,
Estos factores van a jugar bastante, van a ser bastante claves para lo que va a ser el funcionamiento del sistema de riego. Sobre todo del tema de los agricultores, ¿no? En los aspectos socioeconómicos, culturales. Eh, los agricultores, en última instancia, van a ser los que van a definir cómo va a funcionar el sistema de riego, ¿no? O sea, ellos van a operar el sistema de riego. Entonces, si es que el sistema de riego es muy complejo, tiene demasiados aspectos que los agricultores no pueden llegar a comprender y ponerlos en la práctica, pues difícilmente ese sistema de riego va a funcionar, ¿no? O va a funcionar de una manera eficiente. Entonces, ese es un tema que hay que ponerlo bien en claro, ¿no? Los agricultores van a tener van a definir si el sistema de riego va a funcionar de forma eficiente o no, en función de las reglas que se les den, ¿no? Entonces, eso es algo clave. Bien. Entonces, acá hay un esquema de lo que comentaba acerca de qué es un sistema de riego. Entonces, ahí está más o menos involucrando lo que es el área de riego, que es justamente la parte de cultivos, ¿no? Principalmente la parte productiva. Tenemos la organización, que es básicamente los regantes, ¿no? Y la infraestructura, que son todos esos elementos hidráulicos que comprende el sistema de riego. Entonces, estos elementos van a estar interrelacionados, ¿no? En todo momento durante el desarrollo del sistema de riego, ¿no? Bien, entonces, eso va a ser un factor muy importante que hay que considerar para poder entender qué es un sistema de riego. Y bueno, pues ya vamos a entrar a lo que es diseño conceptual, ahora ya entendiendo qué son sistemas de riego. Entonces, el diseño de los sistemas de riego comprende tres fases, ¿no? Mm, esto está mencionado en lo que es la bibliografía que les he facilitado, el libro de Hogan, Dam y Ríos, que es uno de los más interesantes que se ha realizado con experiencias en Bolivia, ¿no? Es bien interesante, les los recomiendo que puedan revisar ese libro. Y bueno, se señala que hay tres puntos importantes, ¿no? En el diseño de los sistemas de riego. Una parte que es la recolección de información básica. eh, Eso va a comprender, pues, básicamente el diagnóstico que se va a hacer al sitio donde se va a implementar el sistema de riego, ¿no? Entonces, hay que hacer un relevamiento de la información necesaria para que el sistema de riego pues pueda implementarse de una manera adecuada, ¿no? Ahí hay que hacer pues relevamiento de información socioeconómica, agronómica, factores de mercado, ¿no? Entonces hay que considerar varios aspectos que estén relacionados con estos elementos, ¿no? Luego pasamos a lo que es un diseño conceptual, que básicamente pues es el podemos decir que es un prediseño, ¿no? Del sistema de riego. Pues, en otras palabras, va a ser un diseño que se va a realizar, tal vez podemos entenderlo de una forma esquemática, ¿no? No va a ser un diseño al detalle. Perdón. Bien, entonces, este diseño conceptual pues va a inmiscuir, ¿no? Lo que va a ser el diseño, la base de lo que va a ser luego el diseño hidráulico. Por eso es que estamos llevando también este tema con ustedes, ¿no? Justamente esto les va a abrir bastantes ideas para que ustedes tengan información para luego hacer el diseño hidráulico. Eh, Sobre todo uno de los temas más fundamentales, el caudal, ¿no? ¿Qué caudal tiene que llegar a cada punto de la red de riego? Entonces, eso es bastante esencial para que el sistema de riego luego funcione bien, ¿no? Luego ya ustedes bueno, pueden hacerlo eso ya de una manera mucho más avanzada, utilizando softwares como WaterCat, EPANET, ¿no? Entre otros softwares hidráulicos que requieren tener datos de caudal, ¿no? Entonces, justamente
Por ello es importante hacer primero un diseño conceptual y luego ya entrar a lo que es el diseño hidráulico, que va a ser el siguiente módulo que les va a tocar llevar, ¿no? Adicionalmente, hay un paso último, ¿no? Que es importante considerar, que son los aspectos constructivos, tales como el despiece del sistema, especificaciones técnicas, entre otros, ¿no? Bueno, eso ya, digámoslo, cuando queremos hilar más fino al momento de cuantificar, ¿no? Lo que son los cómputos métricos en el diseño, en el proyecto del sistema de riego, pues hay que tener bastante cuidado de tener la cantidad de accesorios, elementos necesarios para que el sistema de riego se pueda construir y pueda cumplir con esa función, ¿no? Entonces, esa parte del despiece es, pues, igual muy importante, ¿no? Sin embargo, pues, eso ya va a abarcar más allá de lo que es este módulo, ¿no? Entonces, la información básica que uno tiene que relevar en el campo, pues básicamente se enfoca en estos puntos, ¿no? Datos climáticos, hay que considerar información para poder hacer el cálculo de la evapotranspiración. Habíamos visto que hay esta herramienta CRH Abro que ya nos puede dar información climática muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso facilita bastante el cumplir con este punto, ¿no? A lo menos desde el punto de vista de lo que son los eh, proyectos de riego, ¿no? Em, esa información climática va a servir para ello, ¿no? Cuando uno quiere hacer, por ejemplo, hidrología, no va a ser suficiente esa información que nos da CRH Abro, ¿no? Ahí hay que tener información de series de tiempo, de paso diario, de precipitación, por ejemplo, ¿no? Mejor si hay caudales, ¿no? Entonces ya es otro aspecto, ¿no? Nosotros nos estamos involucrando más que todo en el aspecto agronómico, ¿no? Luego hay que tener el dato del área de riego, la topografía, ¿no? Las características del suelo, la topografía, un plano de derechos propietarios, interrupciones topográficas y superficie disponible, ¿no? En otras palabras, pues el área de riego tiene que ser muy bien estudiada para factibilizar lo que es el proyecto de riego. Las características del suelo, pues habíamos hablado de eso en la primera semana de este módulo, donde hemos analizado, ¿no? ¿Qué aspectos del suelo son importantes con fines de aptitud para el riego? Entonces habíamos hecho, incluso se les ha eh, explicado un estudio en el cual yo he participado, ¿no? De un estudio de suelos. El aspecto topográfico es muy relevante, ya que, bueno, pues si no tenemos ese desnivel necesario, pues difícilmente el sistema de riego va a poder funcionar, ¿no? Plano de derechos propietarios, porque básicamente pues tenemos que, cuando hacemos el diseño del sistema de riego, tenemos que saber cómo vamos a distribuir el agua, ¿ya? Pero también tenemos que colocar esos hidrantes en lugares donde sean terrenos específicamente de las personas, ¿no? Que van a ser beneficiarios. No nos podemos ir más allá de esos terrenos. Entonces, para tener la seguridad de cómo establecer la red de distribución de agua, pues hay que tener planos de derechos propietarios, ¿no? Los famosos planos del INRA, ¿no? Que uno puede recabar en esta institución, tienen un costo, pero vale la pena, yo les digo, porque de esa manera se puede trazar las redes de riego de una manera muy precisa. Algo que también he visto que es muy interesante de tener es relevamiento con dron, ¿no? Hacer ortomosaicos del área del riego, aunque es un área relativamente grande. No es necesario tener un ortomosaico a mucho detalle, no es suficiente con que sea un ortomosaico con resolución de 50 centímetros, que eso equivale a una altura de vuelo de unos 100 a 120 metros, ¿no? Que es, eso los drones pues pueden relevar tranquilamente con un vuelo alrededor de 20 hectáreas, ¿no? Entonces, si el sistema de riego es pequeño, pues cubre bastante. Si es grande, entonces con varias baterías de dron o eh, o si no, teniendo cargadores extra y demás, se puede hacer el relevamiento con estos elementos. ¿Por qué es importante? Porque tener esas imágenes de alta resolución les va a permitir poder hacer un trazo muy específico de lo que es el sistema de riego, ¿no? Entonces, es por ello, ¿no? Que es importante esas imágenes de alta resolución. Y también porque les dan información actual, ¿no? Obviamente.
Entonces hay que tener todo eso en cuenta, ¿no? La superficie disponible, las interrupciones topográficas. También es importantísimo tener el tema de información acerca de derechos y distribución del agua, sobre todo en el tema de cuando son sistemas de riego tradicionales y el proyecto es de mejoramiento, ¿no? Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, el proyecto, ya existen derechos que tienen las personas, se manejan de esta manera los derechos, se plasman en base a unas reglas de operación que ya manejan los agricultores, entonces no podemos interrumpir eso directamente. Podemos negociar, buscar formas de que eso se adapte, porque, por ejemplo, hacer una transformación de un sistema de riego que es por canales, por inundación, supongamos, a riego por aspersión, es un desafío muy grande, porque los derechos de riego van a cambiar. No es lo mismo regar una hectárea con riego por aspersión que con riego por inundación. El, la operación va a variar, ¿no? Los patrones de operación, tiempo de riego, frecuencia de riego van a ser diferentes. Entonces, eso hacerles entender a los agricultores realmente es algo, es un arte, algo que hay que hacerlo de una manera muy persuasiva, ¿no? Entonces, en base a estos diseños conceptuales, se puede manejar eso, ¿no? Para explicar, por ejemplo, ya en una reunión general donde se va a aprobar el proyecto de riego, pues se debería de socializar cómo va a funcionar el sistema de riego, ¿no? Entonces, para que no vea problemas más adelante. Calidad del agua es igual esencial para ver la viabilidad del proyecto. Producción agrícola para saber cuál es el calendario agrícola que manejan los agricultores y también saber qué cultivos son los que más se producen. Y las labores culturales que se realizan, ¿no? No olvidemos que estas labores son clave porque eh, también el sistema de riego tiene que acoplarse a esas labores culturales, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de los deshierves, ¿no? Si uno va a implementar el riego por goteo, entonces los deshierves ya no van a ser algo que se va a realizar con tanta frecuencia como se realiza en el sistema de riego tradicional. ¿Por qué? Porque no vamos a humedecer todo el terreno, entonces no va a crecer mucha maleza, entonces hay que ver esas formas de que las labores culturales van a ir modificándose o van a tener que, digamos, mantenerse, ¿no? Equipamiento y asistencia técnica es también clave, ¿no? Contar con estos elementos. Eso justamente es parte de lo que es el ciclo del proyecto de riego, ¿no? El asistente técnico entra justamente ya en la parte cuando el proyecto ya se está operando, ¿no? Entonces tiene que hacer esas capacitaciones, ¿no? Y el acompañante, porque hay dos, ¿no? El acompañamiento y asistencia técnica. El acompañante pues tiene que seguir al proyecto durante la construcción, ¿no? Entonces, está de acuerdo a la normativa de los proyectos de riego de esa manera establecida, ¿no? De cómo van a ingresar estas personas. Yo discrepo en cierta medida de eso porque no es muy efectivo. Varios proyectos de riego en Bolivia no están funcionando bien porque en parte no se le ha dado al asistente técnico el tiempo necesario para que pueda cumplir con esa función de que sea él quien vaya a capacitar a las personas y pueda ayudarlos, ¿no? Supuestamente hay un ciclo que hay que seguir, ¿no? Un ciclo agrícola y con eso el asistente técnico, digamos que ha cumplido, ¿no? En realidad no debería ser tan corto el tiempo, ¿no? Porque un ciclo es muy poco tiempo para que se pueda capacitar a los agricultores y ver resultados del proyecto de riego, digamos, en el corto plazo. Más bien habría que pensar, yo más me voy a hacer capacitaciones a los agricultores de manera frecuente, hacer evaluaciones de los sistemas de riego y tratar de ir implementando mejoras, hacer una especie como que diálogo de saberes, ¿no? Más o menos que se maneja en temas agroecológicos, ¿no? Entonces, yo creo que más ese enfoque se debería de dar, pero bueno, es un pensamiento, un criterio propio, ¿no? La fuente de energía, en el caso de que se necesite bombas, ¿no? Por ejemplo, hay que tenerlo bien claro de dónde se va a realizar la toma de corriente, ¿no?
y tener aspectos como la agroeconomía y la rentabilidad, o sea, en otras palabras, pues hay que también hacer un estudio de los costos de producción de los cultivos y también hay que ver temas como estudios de mercado, ¿no? A cuánto se puede vender un determinado producto de un cultivo, cuánto es lo que demanda el mercado, qué qué otro tipo de cultivos podrían ser potencialmente producidos para que también los ingresos de los agricultores mejoren, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El tema agroeconómico para ver que el proyecto pues también tenga un fin que sea el de que los agricultores tengan mejores ingresos económicos, ¿no? Y que puedan mejorar su nivel económico y tratar de salir de la pobreza, ¿no? Entonces son aspectos que hay que considerar, ¿no? Como verán, es bastante amplio el tema de recabar información. Eh, la- las personas que van a ir, pues, a hacer estos diagnósticos pues, tienen que tener bastantes herramientas, insumos necesarios, ¿no? Para poder capturar toda esta información. Eh, el diseño conceptual lo vamos a definir de la siguiente manera, de acuerdo a Hogan, Dam y Ríos, ¿no? El diseño conceptual va a ser como la determinación genérica de los elementos que conforman el sistema y de su futuro funcionamiento. En el diseño conceptual se van a definir las áreas de influencia, los métodos de riego a utilizar, los principales equipos y accesorios requeridos, los tiempos y volúmenes de aplicación, las reglas operativas y las necesidades de control de flujo en el diseño conceptual. Se investiga la conveniencia de una serie de propuestas alternativas de las que se evalúan sus parámetros de factibilidad técnica, económica y social para definir la alternativa más adecuada. Como se ve, pues el diseño conceptual es clave para un proyecto de riego. Si no realizamos este diseño conceptual y nos saltamos directamente al diseño hidráulico y demás, bueno, pues el proyecto va a adolecer bastante de eh, un razonamiento lógico en el diseño, ¿no? Entonces, eso es esencial. Bueno, entonces, el diseño conceptual parte de lo que es esta regla que va de lo general a lo particular, ¿no? De lo general, tenemos un sistema de riego, entonces vamos a tratar de distribuir el agua, que son entre varios beneficiarios. Entonces vamos a hacer unos cálculos para poder determinar cuánto le tocaría a cada agricultor, ¿no? Entonces ya estamos yendo de un ámbito muy general para poder establecer los derechos de agua de los agricultores y luego tratar de especificar ya cómo va a ser cómo les va a llegar esos derechos, ¿no? Cada cierto tiempo, cuánto de caudal le va a llegar en la toma parcelaria, cuántos aspersores van a poder funcionar con ese caudal o qué tiempo va a tener que funcionar también los aspersores o en el caso de que sea riego por superficie, cuánto tiempo va a funcionar, ¿no? Entonces, eso es pues ir de lo general a lo particular, ¿no? Hay que tener eso bien en cuenta, no saltarse, ¿no? Esos pasos. Entonces, el diseño conceptual pues tiene los siguientes pasos, ¿no? Primero hay que calcular el diseño agronómico, lo que son las láminas y frecuencias, hay que establecer eh, cuánto es lo que cuánto se va a regar, ¿no? La famosa pregunta cuánto y cada cuándo, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a volver a regar. Entonces, eso es necesario. Los sectores de riego hay que definirlos y la ubicación de los hidrantes. Hay que hacer un balance hídrico general para determinar si esa cantidad de agua va a ser suficiente para el sistema de riego o no. Y luego viene ya aspectos como la gestión del sistema de riego y la evaluación del diseño conceptual, que esos ya son aspectos mucho más profundos, ¿no? Vamos a ir viendo paso por paso, ¿no? En este tema del diseño conceptual, no se preocupen. Este diseño agronómico ya lo habíamos visto, no voy a entrar en muchos detalles, solamente indicar que clásicamente pues el diseño agronómico eh, utiliza el suelo como base, ¿no? Para establecer cuánto de agua tenemos que aplicar, ¿no? Entonces, esa es la forma tradicional de realizar el diseño conceptual, el diseño agronómico, perdón. Lo habíamos visto esto en la primera semana de clases, por eso es que lo estoy saltando. El cuándo regar, ¿no? Para saber cuándo tenemos que regar, pues tenemos que establecer cuánto es el requerimiento de agua de los cultivos, ¿no? Y en base a eso ya determinar cuánto vamos a regar, ¿no? El tiempo. Pero acá hay
una ecuación muy importante que es justamente la que vamos a utilizar bastante para poder determinar cuándo regar, y es la frecuencia que va a estar en base a la lámina neta dividida entre la evapotranspiración del cultivo menos la precipitación efectiva, ¿no? Entonces, esta es la frecuencia que se va con la cual tenemos que calcular cada cuánto tiempo tenemos que aplicar el riego, ¿no? Cada 7 días, cada 5, ¿no? Eso va a depender de esta frecuencia, ¿no? Pero acá indicamos que la lámina neta va a estar en función del suelo, ¿no? Entonces, eso es una forma de cálculo. Ahora, la frecuencia de riego muchas veces en la práctica, cuando uno hace estos cálculos, puede que le salga la frecuencia de riego 3,5 días o 15 días, ¿no? O sea, valores extremos o muy pequeños. Entonces, eso va a influir bastante, ¿no? En cómo se va a operar el sistema de riego. Y va a ser tal vez tiempos que no son adecuados para los agricultores porque no van a poder manejarlos, ¿no? Si uno le dice al agricultor, bueno, tu turno de riego es cada 4 días, tal vez eso no va a ser fácil de comprender, ¿no? Me va a tocar primero hoy día, luego el jueves, luego de acá me va a tocar el día martes, ¿no? O sea, ya está medio un poco, los días no se repiten, ¿no? Entonces eso como que ya entra un poco en la confusión. Entonces hay que ver cómo manejar eso, ¿no? El tiempo de riego habíamos dicho que se va a determinar bastante con lo que es las propiedades del suelo, sobre todo la infiltración, ¿no? Los sectores de riego y los hidrantes. Entonces, cuando tenemos un sistema de riego ya en el cual vamos a hacer el diseño, no vamos a tratar de dar el agua de riego al sistema de riego, pero de una manera por bloques, como se diría, ¿no? Va a regar primero un sector, luego otro sector, luego otro sector. No pueden regar todos a la vez porque la verdad es que casi en, bueno, un 99% de los casos, el agua no va a alcanzar, no va a ser suficiente para que puedan regar todos a la vez, todos los usuarios. Entonces, de ahí que ya entran en turnos, ¿no? A primero les toca a unos, luego a otros, luego a otros. En el caso de que les tocara a todos, sería un caso muy excepcional que se daría, por ejemplo, en un sistema de riego que dependiera de una fuente de agua que sea bastante caudalosa, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del río Pilcomayo, ¿no? Si vamos a captar agua del río Pilcomayo, tiene pues un caudal bastante alto, ¿no? O sea, podemos darles a todos los regantes agua todo el tiempo y aún así el río Pilcomayo no se va a secar, ¿no? O sea, en otras palabras, pues hay agua a libre disponibilidad. Pero ese caso es pues muy extremo, muy poco frecuente, ¿no? La mayor parte de los casos en los sistemas de riego son una fuente que es una vertiente o es un río que no tiene un caudal muy elevado, ¿no? Entonces uno quiere distribuir esa agua para que vayan regando terrenos, entonces no va a distribuirla pues, de golpe a todos porque no va a alcanzar. Entonces hay que dividirlo, ¿no? Entonces justamente eso es los sectores de riego y la ubicación de hidrantes. Entonces, para saber en cuántos sectores tenemos que dividir el sistema de riego, va a depender mucho de cuánto de agua tenemos disponible, ¿no? Y cuántos beneficiarios son, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este es un sistema de riego, un esquema. Acá tenemos lo que es la obra de toma. En realidad la obra de toma está acá, perdón. Y de acá viene un canal de aducción y lleva el agua hasta esta parte que es una cámara. Entonces, de esta cámara ya se deriva el agua a este sistema, ¿no? Entonces, acá tenemos hidrantes, ¿no? En hidrante 7, hidrante 5, 6, 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces, básicamente, pues tenemos que hacer llegar esa agua a estos sectores, ¿no? Como se ve, estos sitios que están acá con polígonos son propiedades de agricultores, entonces justamente el hidrante pues tiene que estar colocado de forma estratégica para que pueda aprovecharse por dos, tres o más agricultores, ¿no? En lo posible. Entonces, eso se va a lograr en base a tener información de lo que son los límites de de los terrenos, ¿no? De las propiedades agrícolas. Ahora alguien preguntará, ¿y qué pasa si son ainocas, ¿no? O propiedades comunales donde
todos los agricultores, pues ahí siembran, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué va a pasar en esos sectores que son comunales? Ahí es todavía más fácil, ¿no? Porque como ya sabemos que eso lo van a producir todos de una manera compartida, ese terreno, entonces, pues nosotros ya podemos darle un diseño mucho más libre, ¿no? O sea, podemos colocar los hidrantes de una manera más equilibrada, ¿no? Porque en estos casos, hay veces hay terrenos pequeñitos que uno diría, bueno, pues llevar el agua hasta ahí tal vez no va a ser tan beneficioso, pero es un beneficiario que está en la lista, entonces hay que darle agua, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerlo, entonces vamos a extender la red de riego. Entonces son casos, ¿no? Que se van a dar, ¿no? Uno ya, eso en la práctica, pues lo va a ir viendo de una manera mucho más, digamos, con varias alteraciones que van a presentarse, ¿no? También hay el caso, por ejemplo, de que no todos tienen el mismo derecho al agua, ¿no? Hay algunos que tienen un derecho, digamos, entero, otros tienen medio derecho, otros tienen cuarto derecho, ¿no? ¿Eso por qué sucede? Por ejemplo, ocurre eso en Cochabamba, me ha tocado en algunos sistemas de riego verlo que cuando están, cuando, digamos, el padre, bueno, pues inicialmente cuando el sistema de riego se ha construido, pues él era el beneficiario, ¿no? Entonces, el padre ha tenido sus hijos, entonces les va a heredar a ellos su derecho, ¿no? Pero no les puede heredar derechos para que ellos tengan la misma cantidad de agua cada uno, ¿no? Sino que divide el derecho del padre en función de la cantidad de hijos, ¿no? Y eso es algo que hay que igual entenderlo. Y también es bien interesante que eso en el sistema de riego se debería de también considerar en el diseño para que más adelante, en el caso de que vean alteraciones, por ejemplo, de que alguien que tenía su derecho de agua lo va a partir a la mitad, ¿cuánto les va a tocar a los hijos? ¿Y qué pasa si un hijo, digamos, el padre tenía terreno disperso en varios lugares, entonces un hijo va a ir a un terreno y otro hijo va a ir a otro lugar, entonces, ¿cómo les asignamos agua a esas personas sin alterar esos derechos de agua, ¿no? Entonces, son aspectos que toca llevar y hay que verlo con detalle, ¿no? Em, bueno, entonces, en los sistemas de riego, las redes pueden ser redes ramificadas, que es lo más común, o redes malladas, que esto generalmente está más asociado con sistemas de agua potable, ¿no? Más trabajamos con los esquemas ramificados, entonces tenemos ahí unas ramas, como esto es como una especie de, podemos decir, como un árbol, ¿no? Con sus ramas, y cada una de las partes finales de cada rama correspondería a un hidrante, ¿no? Hay también hidrantes que van a estar en determinados sectores ahí también. Entonces, eso va a estar dispuesto de acuerdo a cómo es la distribución de los terrenos, ¿no? En el área de riego. Y estos hidrantes, ¿cómo van a ser, no? Bueno, ahí va a haber, dependiendo de cómo, digamos, qué método de riego se va a utilizar. Si es riego por superficie, entonces, estos hidrantes pueden ser más recomendables, ¿no? Acá tenemos una cámara de llaves y una tubería que está saliendo a otra cámara y justo en esta salida, pues ya uno puede conectar, o sea, una manguera o bien llevar esto o hacerlo descarga libre y que luego esto ingrese por canales, ¿no? Acá esta pantalla es muy importante cuando va a ser riego por superficie, porque en el caso de sistemas de riego por tuberías, el agua va a tener bastante presión, ¿no? Entonces, si esa agua sale con mucha presión, pues puede erosionar los terrenos directamente, ¿no? Entonces, por ello es colocar siempre una pantalla, ¿no? Y si es que tenemos riego por aspersión, es genial tener presión, ¿no? Entonces, conectamos la tubería y ya hacemos funcionar los aspersores tranquilamente, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que las tuberías de la distribución estén enterradas, ¿no?
para que no se deterioren. Entonces, tiene que estar enterrada y luego esta tubería debe salir por acá, por un sector, hacia un hidrante. Y este hidrante debería de tener dos o una salida, ¿no? Como se ve acá. Y acá tiene que haber una llave de paso. Em, lo que se recomienda es tener dos llaves de paso. En realidad, este esquemita es un poco muy simple. ¿Por qué? Justamente una llave de paso va a servir para que el agricultor opere abra o cierre el ingreso de agua, ¿no? Aquí hacia los hidrantes. Pero necesitaremos de una llave más que pueda, uno, regular el caudal y la presión. Sobre todo más importante el caudal, ¿no? O sea, ¿qué caudal va a salir por esta tubería? Uno diría, bueno, pues al final sale el caudal nomás por acá y va a los aspersores y riega, ¿no? En resumidas, en cierta medida sí, pero si es un riego por superficie, entonces, ¿cómo, si el agricultor abre la llave, entonces va a salir todo el agua, ¿no? Bueno, pues, tal vez un caudal mayor al que nosotros estamos colocando en el diseño conceptual. Entonces, por ello es clave que tener acá una segunda llave de paso para poder calibrar el caudal que va a salir del hidrante, ¿no? Eso es importante, ¿no? Para establecer la operación adecuada, ¿no? Del sistema de riego. Bueno, balance hídrico, gestión de sistemas. Em, bien, ya, creo que ya es bastante teoría. A esta parte más lo veremos, perdón. Em, las modalidades de entrega. ¿Cómo se va a entregar el agua en el sistema de riego? Bien, bueno, ahí hay diferentes aspectos que hay que considerar. La modalidad de entrega va a estar en función a monoflujo o multiflujo. O sea, si va a funcionar, si el monoflujo, ¿qué significa? Que en el sistema de riego le va a llegar a cada beneficiario un determinado caudal para que él opere en su turno. Termina él, le toca al siguiente. Termina el siguiente, le toca al siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que por turno solamente una persona puede regar. Eso es muy, muy bien visto por los agricultores. ¿Por qué? Porque así ellos pueden controlar quién está aprovechando el agua en el sistema de riego cada vez, ¿no? Obviamente solamente debería de estar regando una sola persona cuando le toque su turno, no debería de haber dos o tres. Si hubiera más personas que están regando, entonces ya sería como que le están empezando a robar el agua, ¿no? Y eso es algo que ocurre, ¿no? Algunas veces hay casos donde los agricultores pues tienen que tener bien claro cómo va a ser la operación, ¿no? Los derechos y las obligaciones que tienen. Si alguien se aprovecha del turno de otro, debería de haber penalidades, algunos aspectos que se considere al interior de la organización, ¿no? Entonces, el monoflujo ayuda a controlar lo que es el derecho de agua, ¿no? Riego hoy día yo, mañana te toca a ti, pasado a ti, ¿no? Entonces, así ya se controla bien cómo nos va tocando el agua, ¿no? Yo ya sé que me va a tocar antes de Juan Pérez, ¿no? Entonces, yo me preparo ya cuando lo vea a Juan Pérez que está regando, ¿no? Y el siguiente que va a hacer después de mí, pues igual va a ver cuando es mi turno, él va a regar después, ¿no? Eso es monoflujo, ¿no? Bien, ahora, si bien es muy útil, pero lastimosamente esto es, desde un punto de vista de la infraestructura, muy ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque el dar todo el agua del sistema de riego a una sola persona va a... ¿Estás golpeando? Ah. Es muy ineficiente porque estaríamos dando un caudal muy grande a una sola persona. Eso va a implicar que tengamos que tener en el sistema de riego conductos muy grandes, ¿no? Para, para que el sistema de riego pueda funcionar.
y eso es muy costoso, ¿no? Y lo peor es que ese sistema de riego, pues, por ejemplo, para un agricultor va a funcionar un día y luego de acá a no sé cuánto tiempo le va a volver a tocar. Entonces, esas tuberías pues solo van a funcionar un determinado tiempo, ¿no? No van a estar funcionando constantemente. Se está, incluso podemos decir que se está sobredimensionando el sistema de riego, ¿no? Si bien es muy bueno para controlar, pero es muy malo desde el punto de vista de el diseño de la infraestructura, ¿no? Eh, y el multiflujo, que ya es algo contrario, ¿no? Acá más bien varios agricultores riegan a la vez, terminan de regar, les toca a otro grupo, ese otro grupo riega igual, luego termina de regar, les toca a otro grupo y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya eso va a significar de que van a ir aprovechando el sistema de riego varios usuarios a la vez, ¿no? Y eso es un poco mejor. ¿Por qué? Porque no les estoy dando el agua a una sola persona, ya estoy dando a varias. Y al dar a varias, pues reduzco el caudal que voy a dotar. Y eso implica menor diámetro de tubería, menor tamaño de canal, ¿no? Entonces, el sistema de riego es más, podría ser optimizado, podríamos decirlo, ¿no? Ese es un punto súper importante, ¿no? La optimización del sistema de riego. Ok. Los flujos de entrega. Podemos trabajar con riego a la demanda, donde cada uno riegue el momento que desee. Me toca regar, bueno, abro la llave y riego, ¿no? Sería muy lindo que fuera así, pero en realidad eso, si es que es uno dueño de la fuente, lo puede hacer, ¿no? Pero si es compartida la fuente, entonces necesariamente hay que entrar al riego por turnos, ¿no? Que ya es controlado. Ahí cada persona tiene un determinado derecho y con eso, digamos, le dan su turno y ya luego tiene que esperar de nuevo al siguiente riego. La duración de la entrega. Podemos hacerlo en tiempo fijo o tiempo variable. Acá hay que discutirlo esto bastante. Tiempo fijo no es técnicamente bueno. ¿Por qué? Porque los cultivos habíamos visto que no tienen la demanda de agua constante, ¿no? Cuando son pequeños requieren menos agua. Cuando son grandes requieren más agua. O sea, no voy a regar el mismo tiempo a un cultivo que está pequeño que a un cultivo que está grande. O sea, el tiempo fijo no debería de ser algo que digamos, que uno recomiende técnicamente. Más bien yo debería de optar por lo que es tiempo variable, ¿no? Dependiendo del el estado en el cual está el cultivo, yo le voy a dar tanto de agua, ¿no? Ya el cultivo ha crecido, ya inicialmente le he dado 2 horas, ahora le voy a dar 3 horas y cuando ya esté en su periodo de máxima floración, voy a regar 6 horas, digamos. Entonces, eso debería de ser lo más técnico, ¿no? Sin embargo, hacer eso en sistemas de riego por turnos es muy, pero muy difícil, porque uno tendría que calcular, bueno, el primer turno de riego va a ser 2 horas a todos. El siguiente turno va a ser 4 horas a todos. El siguiente turno, 4,5 horas a todos, así, ¿no? Y vamos a ir incrementando el tiempo. Pero a medida que incrementa el tiempo de riego, la frecuencia también se va a extender. O sea, va a ser un problema. Y aunque es bonito desde un punto de vista técnico, porque estoy haciendo un uso óptimo del agua, pero no es práctico. Un momento. Bueno, entonces, no es práctico, ¿no? Hacer eso. Lo que vamos a tener que ver es tiempos fijos. En otras palabras, al agricultor le va a llegar todo su tiempo, el riego, 4 horas cada 7 días. Al siguiente riego, 4 horas, 7 días. Al siguiente riego, 4 horas, 7 días. Entonces, el agricultor pues no tiene esa libertad para poder decir, cuando el cultivo esté chiquito, voy a regar 2 horas.
Las otras 2 horas me la voy a guardar, ¿no? No existe eso, ¿no? El agua se sigue moviendo y si no la aprovechan, pues ya esa agua la aprovecharán otras personas. Entonces, hay que ver acá alguna estrategia, ¿no? De cómo manejar esto. Bueno, vamos a ver en algún ejercicio una forma de tratar de que nos adecuemos en cierta medida a lo que es la dotación de agua de acuerdo al desarrollo del cultivo, ¿no? Ya, bien. Entonces, ya, y el intervalo de riego puede ser fijo o variable, esto es la frecuencia, ¿no? En realidad, en base a lo que he explicado anteriormente, la frecuencia va a tener que ser fija necesariamente, porque si los derechos de los agricultores varían en el tiempo, pues ya se va a volver el sistema de riego todo un carnaval, ¿no? Entonces, si mantengo que cada cierto tiempo a un agricultor le toca su riego, entonces eso se tiene que mantener hasta el final de la campaña, ¿no? Entonces, si lo hago variar, pues muy complicado de controlar, ¿no? Ahí ya empiezan a ver el momento en el que en un sistema de riego se presenten reglas muy complejas que los agricultores no sean, digamos, no tengan esa capacidad para poder adoptarlas, va a empezar a hacer eso una oportunidad para los que se van a aprovechar del agua de otros, ¿no? O sea, va a empezar a haber robo del agua con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, si las reglas no son claras, no son sencillas de aplicar, entonces estamos abriendo la puerta a futuros conflictos al interior de ese sistema de riego, ¿no? Hay casos donde incluso en Cochabamba, los agricultores que no estaban de acuerdo con cómo les llegaba el agua en un sistema de riego, a un día de esos para evitar tener más problemas, han dinamitado el canal y ya se han olvidado del riego y han vivido todos sin tener ese problema de compartir el agua. Entonces, al final, pues pasa eso, ¿no? Si no tenemos las reglas claras. Bueno, de ahí ya las problemáticas que comentaba. Acá vamos a ver bastantes temas. Bueno, esto les voy a compartir, ¿no? En la, en el, en la, en lo que es en la plataforma, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tener que llevar en cierta medida los asistentes técnicos algunos problemas que vamos a tener que solucionar, ¿no? Por ejemplo, el diseño del sistema de riego no tenía diseño conceptual. ¿Qué vamos a hacer? Ya está, de entrada ese proyecto ya está mal, ¿no? Entonces, el asistente técnico tiene que ser capaz de poder establecer el diseño conceptual, ¿no? Y en base a la infraestructura que ya está planificada, ya está proyectada, pues adoptarla, ¿no? Adecuarla. Eso es importante. El hacer eso es un gran desafío realmente, pero con algunas herramientas que yo les voy a dar, se puede tratar de solucionar, ¿no? Otros temas que igual se complican son, por ejemplo, llevar proyectos antiguos al riego tecnificado, que eso es igual un problema muy grande porque se habían diseñado de acuerdo a una cierta, digamos, disponibilidades entonces de los agricultores. Resulta que han cambiado ya, han venido otras personas, los que eran residentes han vuelto a sus comunidades y ahora también quieren riego. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Y eso sucede igual en los proyectos de riego, ¿no? Realmente, estimados colegas, ¿no? El diseño del proyecto de riego se ha planteado con una lista de beneficiarios X, ¿no? Pero al momento de que ya se está ejecutando el proyecto, resulta que aparecen otros beneficiarios que no estaban en el diseño, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo lidiar? Son cuestiones, ¿no? Eh, y este es otro problema, ¿no? Si no todos los agricultores quieren riego tecnificado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacemos? Hay alguna parte que quiere mantener su sistema de riego por inundación, entonces, no, señor, yo no voy a implementar riego tecnificado, no tengo dinero para comprar aspersores, no tengo dinero para comprar tuberías, déjenmelo como está.
Solamente eso les pido, ¿no? Entonces, los agricultores pueden optar por esas formas también, ¿no? Ahora, algo que vamos a ver que para tratar de entrar en esto de lo que es el diseño conceptual, tenemos que aprender de los agricultores, ¿no? En cierta medida. No podemos entrar como si fuéramos técnicos y decir, bueno, voy a plantear acá un diseño técnico porque yo tengo los conocimientos para poder calcular y voy a hacerlo de esa manera, ¿no? También hay que entender que los agricultores pues tienen una forma de regar, ¿no? Que ellos la manejan porque saben que eso es algo factible, ¿no? De hacerlo en la práctica. Por ejemplo, el riego es una actividad repetitiva para los agricultores en el campo, ¿no? Ellos tienen agua cada 7 días, digamos. Entonces, a uno le tocará hoy día, lunes, entonces al siguiente lunes nuevamente vuelve a regar. De acá al otro lunes vuelve a regar. Entonces, esa frecuencia de 7 días es bastante poderosa porque el agricultor ya no está con problemas de decir cuándo me va a volver a tocar el riego, ¿no? Si manejamos 7 días de frecuencia, el agricultor le toca un día, pues ese día le toca luego a la siguiente semana y a la subsiguiente y así, ¿no? Y se repite. Entonces, ellos ya lo toman como algo rutinario, ¿no? Acomodada a su parcela y sector. Bueno, los agricultores, pues, el agua que les llega, lo van a tratar de aprovechar para el terreno que tienen disponible. Entonces, lo que sucede es que van a regar ellos no lo que es lo óptimo, ¿no? Sino lo que es el área que ellos tienen, ¿no? Por eso es que había una pregunta, ¿no? La anterior semana. El agro nos puede, creo que era más asociada al agro y a y a cómo eso en la distribución se va a, digamos, incorporar, ¿no? En realidad el agro no se puede incorporar en la práctica porque los agricultores no llegan óptimamente, ¿no? Por más de que el proyecto diga, bueno, tantas hectáreas óptimamente regadas, si uno hiciera una auditoría a esos sistemas de riego después de su ejecución, va a notar de que no se cumple esa superficie. Por eso incluso los datos que presenta el viceministerio de riego sobre cuánta área bajo riego hay en Bolivia, son datos con cierta incertidumbre, porque ellos han agarrado los proyectos de riego que han financiado, han agarrado los abros, han ido sumando tantos proyectos, el abro tiene tanta superficie bajo riego, tanta área incremental en cada proyecto, sumo todas esas áreas y ya tengo el área bajo riego que he implementado con estos proyectos. Entonces, esa es la superficie bajo riego en Bolivia. No es tan así, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Los agricultores no van a regar de forma óptima, ¿no? Bueno, uno podría decir, ¿no? Ya implementaremos riego óptimo, pero en la práctica no se va a dar porque los agricultores tienen superficies más extensas de lo que el proyecto de lo que el agua que tienen que pueda para regar, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es tratar de aprovechar esa agua para la mayor superficie que tengan posible, ¿no? Ya no regar de forma óptima, pero por lo menos hacer que el cultivo pueda salir adelante, ¿no? No importa deficientemente, pero por lo menos que salga y que me dé un rendimiento para que tengamos al final una cosecha X, ¿no? Entonces, ahí ya cambia el análisis, ¿no? Entonces, los agricultores van a regar en función a cómo se acomoden a su terreno, ¿no? Eso es importante, ¿no? Otra cosa, en presas, yo considero que las presas son los sistemas de riego que más fácilmente pueden distribuir el agua. Porque cuando yo tengo una presa, tengo el control de la fuente de agua, ¿no?
Yo sé que la presa, por ejemplo, en un año determinado ha almacenado tal volumen. Eso lo puedo saber con su regla limnimétrica, entonces ya sé cuánto es su volumen de almacenamiento. Y en base a eso, luego yo hago la distribución del agua. Y como yo tengo la capacidad de abrir la presa, cerrar la presa, entonces puedo definir cuánto de agua va a salir cada cierto tiempo, ¿no? A eso se le llama el número de largadas, ¿no? Cuántas veces voy a dejar que el agua salga de la presa, ¿no? Y eso es em, eso es muy práctico. En los sistemas de riego que dependen de ríos, la, el el régimen de caudales de los ríos varía a lo largo del tiempo, ¿no? No es constante. Entonces, cuando hay años más secos, pues incluso se reduce bastante la disponibilidad de agua, ¿no? Años húmedos, pues hay mayor disponibilidad de agua. Entonces, el sistema de riego, pues, tiene que también acoplarse a eso, ¿no? Y eso es algo que hay que analizarlo, ¿no? En los planes de operación de los sistemas de riego debería de haber lo que es reglas para años secos, años húmedos y años promedio, ¿no? Debería de estar así establecido, cosa de que los agricultores, si ven de que este es un año seco, no, tenemos que racionar agua. Si es un año húmedo, bueno, tenemos bastante agua, entonces eh, aumentaremos el tiempo de riego, las frecuencias, no sé, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de la fuente de agua. Eh, Esto ya les había comentado, de que no se hace un uso óptimo del agua, ¿no? No llegamos a ese punto con los agricultores. Tal vez alguno puede discutir acá y decir, no, yo sé que el agricultor va a regar óptimamente, he visto en mi proyecto de riego que funciona, ¿no? Bueno, se puede discutir, ¿no? Va a haber casos, no necesariamente se va a dar en todos los casos, ¿no? Puede ser algunos agricultores que ya sean ingenieros agrónomos, ¿no? O que hayan estudiado un técnico superior y que ya tengan bastante conocimiento y digan, bueno, yo voy a regar así, ya, porque ya tengo el conocimiento suficiente, entonces lo voy a hacer, ¿no? Bueno, puede haber casos, ¿no? El monoflujo va a ser muy importante para los agricultores porque les va a permitir controlar el agua, ¿no? ¿Quién riega? Entonces uno ya sabe, ¿no? Si le toca a uno un día, entonces no puede tocarles a otras personas ese mismo día, ¿no? Vamos a ver cómo podemos manejar esto, ¿no? En el sistema de riego. Entonces, las herramientas que se utilizan son el diseño conceptual, que ya lo estamos viendo, llaves de conversión. Esas llaves de conversión son interesantes porque uno acá puede decir, bueno, para em, para un derecho de agua entero, tanto va a ser el caudal. Para medio derecho va a ser tanto. Para cuarto derecho va a ser tanto, ¿no? Llaves de conversión. También eso puede servir, por ejemplo, para decir, un turno de agua equivale a tantos aspersores. Medio turno a tantos aspersores, cuarto turno a tantos. Entonces, también ahí están las llaves de conversión, ¿no? Condiciones de operación bajo escenarios, lo que les decía, ¿no? Escenarios, época seca, perdón, años secos, años promedio y años húmedos, ¿no? Tener diferentes escenarios, ¿no? Estrategias de entrega del agua de acuerdo al número de riegos, ¿no? O sea, en otras palabras, yo tengo que definir cuántos riegos voy a tener para poder otorgar a los agricultores, ¿no? Por ejemplo, estamos empezando en agosto y vamos a regar hasta diciembre, porque luego ya viene lluvia, entonces ya no necesitamos. ¿Cuántos riegos habrá en ese tiempo, ¿no? Entre agosto hasta diciembre, ¿no? Entonces, eso va a depender obviamente de qué, de la frecuencia de riego bastante, ¿no? Hilos de riego hacen referencia a el multiflujo. ¿Cuántos flujos vamos a dejar en el sistema de riego por turno? Desde hace rato el monoflujo es lo más importante para los agricultores. Entonces, ¿por qué hablamos de multiflujo? Porque ya habíamos dicho que la infraestructura pues tiene que optimizarse, no tiene que ser sobredimensionada. Entonces, hay que tratar de dividir el caudal para que el sistema de riego funcione casi constante, ¿no? No esté dándose solamente a un agricultor una vez y luego a otro. Ahora, ¿cómo combinamos multiflujo con monoflujo? Bueno, vamos a dividir el sistema de riego en bloques, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos 6 bloques y a esos 6 bloques les vamos a dar riego, ¿no? A esos 6.
Entonces, dentro de esos 6 bloques, un agricultor va a recibir agua un día, luego otro agricultor otro día. Entonces, internamente es monoflujo por cada bloque, pero el sistema de riego de forma general es multiflujo, ¿no? Entonces, alguien está hablando, Johnny, perdón, dijo algo. Bien, entonces la optimización va a ir en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo reducir el caudal, pero garantizar de que llegue ese caudal para que los agricultores mantengan el derecho de agua, ¿no? Reducir el caudal significa ahorrar diámetro de tubería, diámetro de canal, accesorios, etcétera, ¿no? Entonces, mientras el caudal sea más bajo, más óptimo va a ser la infraestructura. O sea, en otras palabras, menos va a costar, ¿no? Ajustar la frecuencia va a ser importante en función de qué método de riego aplicamos, ¿no? Si es riego por inundación o riego por superficie o por aspersión, tienen diferente frecuencia, ¿no? Hay que ver eso, cómo lo vamos a manejar. Entonces, multiflujo combinado con monoflujo, que ya lo había explicado, ¿no? Y bueno, la infraestructura tiene que responder a lo que es el diseño conceptual. El diseño conceptual que vamos a hacer en un momento más va a mandar sobre lo que va a ser después en el proyecto de riego, ¿no? Si se va a hacer un diseño hidráulico, pues ya tenemos que saber qué caudales tienen que circular por el sistema de riego. Entonces, eso tenemos que manejarlo desde ahí, ¿no? Diseño conceptual, diseño hidráulico, luego diseño de estructuras, ¿no? Entonces, si partimos del diseño conceptual, todo lo demás ya va a estar optimizado. Entonces, modificaciones solo a operación y no a derechos. Esto es importante, ¿no? En los sistemas de riego tradicionales, donde ya tienen derechos los agricultores, el derecho lo tenemos que mantener, ¿no? No podemos decirle, bueno, ¿sabes qué? Después de que el proyecto de riego se va a ejecutar, tu derecho se ha reducido, hermano. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema de riego ya demanda más agua y no te podemos dar esa cantidad de agua a vos. Entonces, no podemos entrar a esa complicación. Más bien, conservar los derechos de agua de los agricultores. Por ejemplo, les llegaba un turno cada 7 días, ¿no? Que era eso equivalente a 20 litros por segundo durante 4 horas. Ahora que estamos manejando riego por aspersión, dar 20 litros por segundo a un agricultor en su turno ya no es tan factible, porque los aspersores no van a tener mucho caudal, 20 litros por segundo, podemos hacer funcionar 40 aspersores o no, o sea, es mucho. No vamos a poder, no es que no vamos a poder, sino que vamos a necesitar infraestructura muy grande y no merita mucho, porque para regar un tiempo de 4 horas nada más, cuando lo que podríamos hacer es regar por sectores, ¿no? El famoso sistema de riego por aspersión semi-móvil, ¿no? Hacemos un riego de un lugar con un ramal, cambiamos la posición, volvemos a regar con ese mismo ramal, cambiamos la posición de las personas hasta completar el terreno, las dimensiones de la parcela, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? Diseño con holgura, bueno, hay que tratar de buscar, cuando uno hace el diseño conceptual, no tenemos que irnos al criterio de ir al mínimo, ¿no? Decir, bueno, este sistema de riego, lo mínimo que puede funcionar es con eso. Entonces lo diseñaremos de esa manera, ¿no? Porque llegado el momento, si va a haber algunos cambios en ese sistema de riego, el sistema de riego no lo va a soportar y no va a poder adecuarse a esos cambios. Supongamos algo bien sencillo, ¿no? Supongamos que son 2 sectores de riego en un sistema de riego, ¿no? En un sector había 20 beneficiarios, en el otro había otros 20. Sucede que en el primer sector de riego, esos 20 beneficiarios un día se han peleado y han dicho, bueno, yo ya no quiero pertenecer a este grupo porque no me llevo bien con tal persona, entonces me voy a ir al otro sector porque tengo también terreno ahí. Me voy a llevar mi agua a ese sector. ¿Será eso posible o no? Y si no es posible, ¿qué va a pasar? Bueno, te vas, pero no puedes llevarte tu agua. Entonces, otra persona va a aprovechar esa agua. Y eso va a crear conflictos, problemas, ¿no? Entonces, hay que ver qué solución se puede plantear.
Hasta cierto punto hay que dar esa holgura de decir, bueno, si en un futuro hubiera cambios en el número de beneficiarios de uno al otro lado, ¿qué pasaría? Entonces, ¿hasta cuánto es tolerable? Máximo dos beneficiarios pueden irse de un sector al otro o máximo cuatro. Entonces ya esa será la holgura que yo puedo jugar, ¿no? Para que por lo menos en el futuro, pues si hubiera esos problemas, pues pueda haber esas formas de ajustar, ¿no? La operación. Entonces eso es importante, ¿no? Bien. Entonces, a ver, vamos a ver una parte, un momentito, voy a dejar de compartir. Vamos a ver ahora ya una parte práctica. Voy a ir, eh, tengo acá una diapositiva. A ver, un momentito, perdón. Bien, vámonos entonces a la sesión, a la parte práctica. Voy a ir compartiendo otra diapositiva para ir un poquito haciendo análisis de cómo podemos distribuir el agua en sistemas de riego, ¿no? Entonces, tenemos acá unos escenarios que los voy a ir compartiendo ahorita. Acá está, ¿no? Bueno, supongamos este escenario, ¿no? Tenemos acá 16 hidrantes. Cada hidrante corresponde a un beneficiario, ¿no? Entonces, ay, perdón. Por acá viene el agua, ¿no? Por acá ingresa, entonces acá está el hidrante 16, el hidrante 15 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el último. Entonces, los agricultores tienen bueno, estos parámetros para poder regar, ¿no? El tiempo de riego va a ser de 24 horas. O sea, cada agricultor va a tener un turno de un día completo, ¿no? Eso es lo que se había planificado, de acuerdo al diseño, ¿no? Del sistema de riego, y de acuerdo a los derechos, obviamente, de los usuarios. Y la frecuencia va a ser cada 4 días, ¿ok? Entonces, ¿qué significa cada 4 días? Que si a uno le ha llegado un día, entonces le va a llegar de acá a 4 días, ¿no? ¿Qué día sería? Si hoy día ha llegado lunes, de acá a 4 días, ¿cuándo sería? Martes, miércoles, jueves, el viernes, ¿no? Nuevamente le toca regar el viernes. Luego, de acá a 4 días, sábado, domingo, lunes, martes. El martes le tocará volver a regar, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es 4 días, ¿no? Y el caudal que en cada hidrante hay es de 10 litros por segundo. De acuerdo al diseño parcelario, pues se requiere esa cantidad de agua para que funcione su sistema de riego parcelario. Entonces, vamos a ver cómo podemos distribuir el agua acá. Vamos a ir viendo. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Tenemos acá un sistema que está ingresando acá, un caudal. Le llamamos caudal 4. Entonces, este es el caudal que ingresa, ¿no? Ingresa, podemos distribuirlo, por ejemplo, en todo este sector. A este le va a llegar un caudal, a este otro y a este otro, ¿no? Entonces, ¿qué significaría? Que este caudal que está ingresando les va a abastecer a estos cuatro a la vez, en un solo turno, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, pues tengo acá un caudal. Si decimos que el caudal por hidrante es 10 litros por segundo, entonces acá ingresaría 40 litros por segundo. Ingresa acá 40, se queda 10, me queda 30.
se queda 10 acá, me queda 20. Se queda 10 acá y finalmente los últimos 10 van al último hidrante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Estoy regando todo un bloque, bueno, toda esta línea en un solo turno, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Que al primero para que el primero riegue, tiene que necesariamente tener en la tubería una capacidad para transportar 40 litros por segundo. Al siguiente, para que pueda regar tendría que tener la tubería capacidad de que pueda circular 30 litros por segundo. Este siguiente necesita una capacidad de tubería de 20 litros por segundo. Y este último, pues con 10 litros por segundo, que es lo mínimo, ya tranquilamente puede regar, ¿no? Con esa capacidad de tubería. Entonces el sistema se vuelve como una especie de telescopio, ¿no? Hay tubería grande al inicio, la tubería va reduciendo su diámetro, reduce y se vuelve un diámetro más pequeño al final, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los demás? Van a tener el mismo comportamiento, ¿no? Porque la frecuencia de riego es 4 días, ¿no? A estos le tocan un día completo, luego a estos otro día y otro día. Entonces, estamos cumpliendo tanto con la frecuencia como con el tiempo de riego, ¿no? Les estamos dando 24 horas por un día completo el agua, luego a los siguientes también 24 horas, 24 y 24. Luego vuelven a empezar. O sea, es lógico esto, es bien fácil de entender, pero el gran problema que tenemos acá es que las tuberías van a ser muy grandes al inicio y al final muy chiquitas, o sea, como que el sistema de riego no está optimizado acá. Deberíamos de tener una capacidad por lo menos de bajar esos diámetros de tubería, porque estábamos haciendo un uso ineficiente, ¿no? Aquí arriba le damos 40, pero solamente requiere 10. Acá le estamos dando 30, pero solo requiere 10, ¿no ven? O sea, digo que en el sentido de que estamos dando 40, que la tubería transporta 40 litros, ¿no? Por segundo. Entonces, como que no es tan adecuado eso, ¿no? ¿Cómo tendríamos que cambiarlo? Bueno, pues podemos optar de una distribución diferente. ¿Cómo sería? ¿Qué les parece esta distribución? En este caso, el cambio es el siguiente, ¿no? Entran los 40 litros por segundo, como estaba en el anterior caso, igual. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos esta primera línea. Ingresa los 40. En esta primera línea, ya no van a llegar todos en un día. Lo que vamos a hacer es que solamente va a llegar uno por día. Entonces, a este le va a tocar, digamos, el primer día, a este el segundo día, a este el tercer día y a este el cuarto. No estamos rompiendo la frecuencia de riego, ¿no? Estamos manteniendo la frecuencia de 4 días. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que a este le estamos dando un caudal de lo que está viniendo de 40 litros, pero ya al siguiente la tubería solo tiene que transportar 10, porque este solo va a regar en un turno. En el siguiente turno va a regar este otro, es suficiente con una tubería de 10 igual. En este otro igual, suficiente con una tubería de 10 igual, ya tenemos acá el caudal necesario. O sea, hemos optimizado los diámetros de las tuberías. Hemos pasado de que este primer tramo sea de 30 a que solo sea de 10 litros por segundo. Este otro tramo que era de 20 litros por segundo ahora se vuelve por 10. Entonces estamos bajando el diámetro de la tubería. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? En realidad ya no va a funcionar de esta manera, ¿no? Ya no vamos a regar todos ellos en el mismo día, sino más bien va a ser al revés. Los que van a regar el mismo día, ¿quiénes van a ser? Los que están, por ejemplo, al final de las líneas.
Luego, ¿a quiénes les va a tocar? A los que están un nivel antes en otro día, luego a los que están en un nivel más antes en otro día, y los que están en la cabecera el último día. Si contamos, un día, 2 días, 3 días y 4 días. O sea, se está regando de una forma igual como en el anterior sistema, pero en este caso estamos manteniendo frecuencias, ¿no? Solamente que en este caso las tuberías ya son de menor diámetro. ¿Qué hemos hecho? Hemos optimizado lo que es el sistema de riego, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, ¿esto qué pasaría si fueran varios bloques, ¿no? Si ya no fuera solamente un bloquecito como hemos visto, sino que fueran cuatro. ¿Cómo distribuimos? Bueno, pues ya hemos aprendido cómo se hace para uno, entonces para estos tres lo podemos hacer también, ¿no? En estos casos, por ejemplo, aquí tenía que llegar 40, ¿no? Para que funcione este bloque. Acá otros 40, acá otros 40 y otros 40. ¿Cuánto debería de transportar el tubo? Este tubo principal. En la parte más al inicio debería de transportar 160 litros por segundo. Más abajo 120, más abajo 80 y acá finalmente 40. ¿No? Ese sería el cambio, ¿no? Principal que se puede hacer. Para ahora, todos estos deberían de llegar en multiflujo, ¿no? O sea, en otras palabras, todos deberían de estar llegando a la vez, de acuerdo a lo que hemos dicho, los que están al final de las líneas primero, luego los que están más antes, los que están más antes y los que están en la cabecera, ¿no? Así ya cumplimos con sus derechos para todos los bloques. ¿Se entiende? Bueno, pues eso es lo que es el esquema, en los esquemas de distribución, un ejercicio un poquito para ir razonando, ¿no? No, no se escucha. ¿Quién estaba hablando? Perdón. ¿Alguien habló? Ya, bueno, entonces, no. ¿Sí? Ya. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio más práctico en este tiempo que nos queda y luego vamos a hacer am, lo que es, bueno, vamos a dejar luego unos ejercicios para la siguiente clase, ¿no? Que va a ser nuestra última clase. A ver, un segundo, perdón. Ok. Ya, vamos a dejar esto de lado. Voy a dejar de compartir un momento. Ya. Mm. Era una parte teórica que era bueno siempre em, trabajarlo. Ahora vamos a entrar ya a algunos ejercicios. La siguiente clase va a ser, bueno, casi completamente ejercicios para poder em, terminar, ¿no? Esta parte del módulo. Ya, vamos a hacer un ejercicio con unos datos que yo lo voy a plantear. Sin embargo, el día de mañana vamos a hacer unos ejercicios tal vez un poquito más abiertos, ¿no? Donde voy a consultarles a determinadas personas qué características desea que tenga un sistema de riego y nos vamos a adecuar a eso, ¿no? Entonces, a ver, déjenme un segundo. Esto, ya. Entonces, voy a compartir, denme un momentito, perdón.
voy a crear una hoja de cálculo acá nueva. Ya. Vuelvo a compartir, a ver. Listo. Entonces, haremos lo siguiente, ¿no? Acá vamos a hacer el diseño conceptual de un sistema de riego por aspersión con los siguientes datos, ¿ya? Ok. Bien. Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos un sistema de riego que va a tener un embalse, una presa. Esa presa va a tener un volumen de 170.000 metros cúbicos, ¿ok? Entonces, esa es la oferta de agua, ¿no? De acuerdo al diseño que se ha hecho de la presa, la hidrología, bla, 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 ¿no? Este sistema de riego tiene 85 usuarios, ¿no? Entonces son 85 personas que van a recibir el riego. Entonces vamos a trabajar con ellos. La evapotranspiración. ¿Cuánto es la evapotranspiración máxima para, que vamos a asumir para el sistema de riego? Vamos a trabajar con 4,3 milímetros por día, que eso es un dato que sale del cálculo de evapotranspiración que hicimos, el caso de evapotranspiración máxima, ¿no? Bien, la eficiencia de captación, habíamos hablado de esto en la pasada clase, la anterior semana. La eficiencia de captación va a ser 99% porque es una presa, ¿no? O sea, casi no va a haber pérdida de agua. La eficiencia de conducción, vamos a asumir que va a haber una pérdida, que puede ser debido a que, no sé, algún desgaste de las tuberías, etcétera, a que los accesorios no estaban bien colocados, ¿no? En la distribución, igual, va a haber una eficiencia del 93 debido a factores como los que les he comentado. Y finalmente, como estamos hablando de riego por aspersión, asumiremos una eficiencia del 75%. Podemos ponerla algo menos, ¿no? Vamos a utilizar este factor para hacer cálculo en esta vez, ¿no? Bien, la frecuencia de riego. Vamos a trabajar con una frecuencia de riego que va a ser de 8 días, ¿no? O sea, hemos hecho un análisis con los agricultores y hemos visto que necesitamos una frecuencia de riego de 8 días para que sea factible, ¿no? Para que pueda ser, por ejemplo, me tocaba regar hoy día, viene regado. Entonces, ¿cuándo me toca volver a regar? El siguiente martes. El regador martes. ¿Cuándo me toca regar? El miércoles. Como verán, 7 días es muy interesante, ¿no? Es también relativamente fácil de entender. Entonces, tenemos esa frecuencia de riegos de 8 días. Luego, el número de riegos que vamos a tener es de 18. ¿Cómo calculamos este número de riegos? Bueno, lo que vamos a hacer es, pues, por ejemplo, decir que estamos empezando en agosto, controlaremos 8 días, ¿cuánto va a ser, no? 8 días, 8 días, 8 días, y ¿cuándo terminamos, no? ¿Cuándo empieza y cuándo termina la campaña de riego, no? Prácticamente eso necesitamos saber. De ahí sale que tengamos 18 riegos, ¿ya? Por razones de tiempo, no lo vamos a ver ahora, mañana sí lo vamos a calcular mejor esto. Y las características del aspersor. El aspersor que vamos a utilizar, hemos visto el catálogo y tiene estos parámetros, ¿no? Un caudal de 0,53 litros por segundo, la presión nominal es 30 metros con una de agua y la intensidad de aplicación es 5,5 milímetros por hora. ¿Listo? Con esos datos, ustedes ya tienen que poder hacer la distribución del agua en este sistema de riego, ¿no? Que es un poco sencillo, vamos a decirlo. No tiene muchos datos, vamos a asumir ciertas cosas, pero ya les voy a explicarlo. Bien, entonces, vamos revisando eso, ¿no? Em, Voy a ir colocando esos datos en lo que es una planilla en Excel que vamos a ir trabajando ya con ustedes. Bien, entonces le pondremos acá diseño conceptual, sistema de riego. Listo. Entonces vamos a colocarle acá
diseño conceptual, ¿no? Entonces, vamos haciendo esto con ustedes, ¿no? Entonces, voy a ir copiando algunos datos. El volumen del embalse, habíamos dicho que va a ser de 170.000 metros cúbicos, ¿no? ¿Ok? Listo, eso es importante. Luego, el número de usuarios, el número de usuarios que va a ser de, habíamos dicho, 85, ¿no? 85. Listo. 85. La evapotranspiración, ¿de cuánto va a ser? 4,3, si no me equivoco, milímetros día, ¿no? Listo. ¿Qué más? La eficiencia, ¿no? Las eficiencias que habíamos dicho, ¿no? Eficiencia de captación, eficiencia de conducción, eficiencia de distribución y la eficiencia de aplicación, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las eficiencias, habíamos dicho 0,99 para lo que es la captación, 0,95 para la conducción, 0,93 para la distribución y finalmente para la aplicación, que es el método de riego por aspersión, 0,75, ¿no? ¿Ok? Entonces, la frecuencia que nos, nos recomendaron es de 8 días, ¿no? Listo. Entonces, con ello ya tenemos ya un primer, ya los datos que estamos ingresando, ¿no? ¿Listo? Lo voy a agrandar esto un poquito para que se vea mejor, para que lo puedan visualizar. Así creo que está mejor, ¿no? ¿Listo? Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer de entrada? Vamos a calcular los derechos de agua, ¿ok? ¿Cuánto le corresponde a cada beneficiario? ¿Cuánto de agua le corresponde, no? Entonces vamos a ir calculando eso, ¿no? Vamos a calcular el volumen por usuario. El, cada beneficiario del sistema de riego, ¿cuánto tiene de agua? Vamos a decir primero a nivel global, en todo el ciclo, ¿cuántos metros cúbicos tendrá? No es muy complicado, ¿no? Simplemente es dividir el volumen del embalse entre el número de beneficiarios, ¿no? Y cae exactamente 2.000. A ver, vamos a revisar. Sí, ¿no? 170.000 entre 85. A ver, de todas maneras, comprobaremos esto. 170.000 dividido entre 85, 2.000, ¿no? Entonces son 2.000 metros cúbicos que cada beneficiario tiene para utilizar, ¿no? Entonces, ese es el volumen que puede utilizar para riego, ¿no? Pero ahora, a nivel de parcela, ese es el volumen, digamos, bruto, ¿no? Que tendría el agricultor. Pero en la práctica no se va a dar así. ¿Por qué? Por diferentes motivos, ¿no ve? Las eficiencias van a hacer que de esos 2.000 metros cúbicos que deberían de llegarle al beneficiario, debido a pérdidas, debido a los accesorios estaban mal conectados, etcétera, no se logra que esos 2.000 lleguen a la parcela. ¿Cuánto va a llegar a la parcela? Va a llegar el equivalente a el volumen que el beneficiario tiene multiplicado por la eficiencia de captación, por la eficiencia de conducción y por la eficiencia de distribución. Entonces, este es el volumen que tiene en parcela, ¿no? O sea, a nivel de ya la parcela donde va a aplicar el riego, ¿no? Son volúmenes estimados con eficiencias, ¿no? Alguien dirá, el beneficiario que está más arriba va a tener pues más agua porque su eficiencia va a ser más alta, ¿no? Debido a que no va a estar muy lejos y no va a haber mucha pérdida de las tuberías, ¿no? Entonces, otro dirá, no, pues puede ser, ¿no? Sí, correcto, Norman, puede ser el volumen neto. Yo le denomino volumen en parcela porque es lo que le llega ya al momento de que riegue, ¿no? Entonces, ese va a ser el volumen en parcela. Ya. Ahora, número de riegos, ¿no? Habíamos dicho que el agricultor va a tener, cada agricultor, ¿cuánto va a tener? 18 riegos, ¿no? Eso les voy a enseñar a calcular mañana.
No es complicado, ¿no? Simplemente es hacerse una tablita. Entonces, ¿cuándo van a empezar a regar? Tal fecha, ¿no? ¿Y cuándo van a terminar? Tal fecha. Voy sumando 8 días, 8 días, 8 días y hasta completar del inicio al final cuántos riegos han habido, ¿no? Entonces, de esa manera ya puedo saber el número de riegos que se requiere. Alguien preguntaba en una clase anterior, hay un riego que no se considera en el agro, que es el riego de preparación. Exactamente, acá, entre estos riegos que estamos hablando, uno de esos riegos podemos asumir lo que es el riego de preparación, ¿no? Siempre y cuando en nuestro plan de riego esté establecido así, ¿no? El primer riego que va a llegar cuando lancemos la primera largada de la presa va a ser para que se humedezcan las parcelas para prepararlas para la siembra, ¿no? Podemos colocarlas. Ahí ya uno ya puede establecer eso, ¿no? Listo. Ahora, el volumen por riego, ¿de cuánto va a ser? Entonces, para saber el volumen por riego no es tan complicado, ¿no? Sabemos el volumen en parcela dividido entre el número de riegos. Entonces, este es el volumen que va a llegar por cada riego, ¿no? ¿Cuántos son? 97, ¿no? Metros cúbicos. O sea, cada agricultor en realidad cuando riegue puede regar este volumen de agua, ¿no? Ahora, ¿cómo miden ellos eso? ¿Será factible? No es tan factible, ¿no? Vamos a ver que no es, no van a ellos medir, ¿no? El volumen que están aplicando. Vamos a traducirlo eso en cantidad de aspersores y tiempo de riego. Y de esa manera se va a cumplir ese volumen que se está aplicando, ¿ok? Vamos a hacerlo, entonces, vamos al siguiente paso. Vamos a calcular ahora lo que son requerimientos, requerimiento de riego. Entonces, ¿cuánto es lo que el cultivo requiere, no? Vamos a ver. Habíamos dicho que eso es lámina neta, ¿no? La lámina neta. ¿A cuánto equivale la lámina neta? Habíamos dicho hay fórmulas, ¿no? Para saber qué tipo de suelo es, en función de eso, capacidad de campo, menos el umbral crítico, ¿no? En este caso no tenemos esos datos, pero incluso teniendo datos de suelo, no podemos nosotros definir esa lámina neta, porque eso va a depender, en resumidas cuentas, más que todo de la evapotranspiración del cultivo y de la frecuencia de riego, ¿no? A ver, vamos a ver. Evapotranspiración por frecuencia. Eso es, ¿no? En realidad, por cada riego, yo debería de dar, yo debería de incorporar en el suelo una lámina de 34,4 milímetros, ¿no? Eso sería lo neto, ¿no? Sin embargo, no vamos a regar esa cantidad, vamos a regar una cantidad mayor debido a ciertas cuestiones que van a influir en que vea una pérdida de agua por ejemplo, si hemos regado cuando había viento, cuando habían ciertos factores, se ha evaporado el agua porque había mucho sol, ¿no ve? Entonces, ¿cómo hacemos eso para ajustarlo? Con la eficiencia de aplicación. Lámina neta dividido entre la eficiencia de aplicación me da lo que es la lámina bruta. Entonces, eso es lo que yo tengo que aplicar, ¿no? Recuerdan, ¿no? Eso estamos. La lámina bruta que vamos a tener entonces es 45,87 milímetros. Eso es lo que tenemos que aplicar, ¿no? Podemos redondear con un decimal, 45,9, ¿no? Bien, ok. Ahora sí, lo que nos toca es determinar eso en el riego por aspersión que vamos a aplicar, ¿no? ¿Listo? Tenemos en este caso las siguientes características del aspersor, ¿no? A ver, voy a ir copiando esto de cuánto era la presión, el caudal, ¿no? Y la intensidad, ¿no? A ver, la presión, de acuerdo a lo que es el dato, nos decía que esto es de 30 metros columna de agua, ¿no? El caudal por aspersor, ¿de cuánto es? De 0,53 litros sobre segundo. Y finalmente, la intensidad de aplicación es de 5,5 milímetros hora. Ya nos da esos datos, ¿no? Seguramente aquí se ha asumido un cierto espaciamiento, una cierta disposición. Mañana vamos a discutir, ¿no? Esos espaciamientos pueden variar, ¿no? ¿Cómo eso va a influir luego en la
en lo que va a ser el funcionamiento del sistema de riego, ¿no? Listo, tengo estos datos. Ahora con estos datos puedo calcular lo que es el tiempo de riego primero, ¿no? ¿Cómo se calculaba el tiempo de riego en aspersión? Es fácil, ¿no? Es lámina bruta dividido entre la intensidad de aplicación, ¿no? Lámina bruta dividido entre la intensidad de aplicación. Entonces, ¿cuánto me da eso? Acá me dice, eso es 8.34 horas, ¿no? ¿Listo? Entonces yo tengo ese tiempo que tengo que dejar funcionando los aspersores. Bueno, un aspersor para que pueda regar, ¿no? Ese tiempo de riego lo tenemos que ajustar, porque justamente eso es lo que vamos a tener que tenemos que hacerlo de una forma que los agricultores entiendan y digan, bueno, este es mi tiempo de riego. 8 horas, 9 horas, ¿no? No puedo decirle 8 horas, 20 minutos, 45 segundos, ¿no? Eso ya es hilar muy fino, pero también, como les digo, también hay una complicación al momento de controlar eso, ¿no? Entonces, asumiremos 8 horas, ¿ya? Si asumimos 8.5 horas, ¿cómo influye? Lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Eh, ¿Qué volumen va a aplicar un aspersor en ese tiempo que va a estar funcionando? Vamos a calcular eso. ¿Eso cómo se calcula? El volumen que se aplica por aspersor equivale a lo que es el caudal multiplicado por el tiempo que está en horas, ¿no? Y esto lo tenemos que convertir a lo que sería metros cúbicos, ¿no? Entonces, para convertir de litros segundos por hora a metros cúbicos, ¿cómo hacemos? Lo dividimos eso entre 1000. Eso es un factor de conversión en realidad. A ver, vamos a ver. Perdón. Esto, este es un caudal en litros por segundo. Ay, perdón, no es litros por hora. Aquí estamos mal. A ver, hay algo en el chat que dice por 3.6. Correcto, sí. Vamos a modificar esto. Gracias, Norman. Entonces, listo. Entonces, tenemos que convertir el caudal de litros segundo a litros hora primero, ¿no? Entonces, multiplicamos, ¿no? Para convertir de litros segundo a litros hora, una hora tiene 3600 segundos, ¿no? 3600 segundos. Y multiplicamos eso por 8, ¿no? Que es el tiempo de riego. Y haciendo ese cálculo me sale el resultado en litros, ¿no? Lo que voy a hacer al final es dividirlo entre 1000 para que el resultado esté en metros cúbicos, ¿no? Y esto es, ¿no? En 8 horas, bueno, este aspersor habría evacuado un volumen equivalente a 15.3 metros cúbicos, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, si yo sé que un aspersor eh, tiene, aplica ese volumen de agua en ese tiempo, puedo calcular en base a eso cuántos aspersores puedo tener, ¿no? Número de aspersores, vamos a colocar eh, N aspersor. ¿Cómo calculamos eso? No es muy complicado, ¿no? Sabemos el volumen que tenemos, ¿no? El volumen de riego dividido entre el volumen que cada aspersor va a evacuar. Aquí me sale un resultado, lo voy a eso redondear. 6.4 aspersores, ¿no? Entonces, este agricultor tendría pues un volumen, perdón, una cantidad de aspersores que puede hacer funcionar para que cumpla con su volumen de riego equivalente a 6.4 aspersores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto ahora? Son 6.4 aspersores. Em, Como estoy bajándole el tiempo de riego, entonces puedo compensar aumentando un séptimo aspersor. Se puede, podría ser, pero 7 aspersores es un poquito complicado al momento de dividirlo en posiciones, ¿no?
Entonces, acá lo voy a redondear esto, ¿no? El número de aspersores que vamos a tener redondeado va a ser 6. 6 aspersores. Esos 6 aspersores, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar? Lo práctico, cuando uno está haciendo riego por aspersión, es que tenga laterales, que tengan 3 aspersores o 4 aspersores máximo. ¿Por qué? Porque luego de eso ya recoger esa tubería va a ser un poco pesado, por un lado. Por otro lado, tener más aspersores implica también más costo, ¿no? Los agricultores por lo general quieren tener la menor cantidad de aspersores, ¿no? Entonces, podemos jugar con 3 aspersores, ¿no? Entonces, ¿cuántas posiciones tendríamos? Si estamos viendo que cada posición tiene eh, aspersores por posición, supongamos que vamos a tener 3, ¿no? 3 aspersores por posición. Entonces, ¿cuántas posiciones tendremos? 6 dividido entre 3, 2. Correcto, ¿no? O sea, vamos a regar con 3 aspersores durante 8 horas, cambiamos esos 3 aspersores a otro lugar y terminamos de regar ese sector otras 8 horas, ¿no? En total tenemos 2 posiciones que podemos utilizar, ¿no? Entonces, el tiempo de riego, ¿cuánto va a ser en realidad? El tiempo de riego va a ser equivalente a 2, porque son 2 posiciones, por 8, porque necesito para poder regar esas 2 posiciones 16 horas. Ese es el tiempo de riego que necesita este agricultor, ¿no? En realidad todos los agricultores, ¿no? De acuerdo con este modelo de aspersor, deberían de regar ese tiempo. Ahora, ¿qué caudal debería de salir por el hidrante? Por el hidrante que se tiene en el sistema que va a tener al inicio de su parcela, ¿no? Tenemos que multiplicar el número de aspersores por el caudal que tiene cada aspersor. Y eso me da 1,59 litros por segundo. Ese es el caudal que debería de tener ese hidrante, ¿no? Ahora, vamos a calcular ahora eso con esto que ya hemos determinado. Vamos a calcular finalmente cuántas personas podrían regar a la vez este sistema de riego, considerando estas características, para poder dividir, ¿no? En sectores a las personas, ¿no? Entonces, vamos a calcularlo eso con número de hilos. ¿Listo? Entonces, primero, tiempo de la ronda. Una ronda equivale a una frecuencia de riego, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso en tiempo? Hemos dicho, eh, son 8 días, que es la frecuencia, multiplicado por 24 horas. Vamos a asumir que van a regar, de que tienen tiempo para regar durante todo el día, ¿ya? El sistema no va a parar, en otras palabras, ¿no? Va a funcionar constantemente. Ahora, ¿cuántas personas podrán regar por turno? Eso no es muy complicado, si ya sabemos cuánto va a regar cada uno, ¿no? Acá está, ¿no? Necesitamos 16 horas. Entonces, hacemos 192 dividido entre 16 me da a 12. En otras palabras, esos son las personas que podrían regar eh, en cada turno, ¿no? 12 personas en un turno, 12 en otro turno, ¿no? Y así completamos los turnos hasta llegar hasta los 85, ¿no? Son 85 beneficiarios. En realidad este 12, como verán, es un número par y 85 es un número impar. Entonces va a haber algo adicional, ¿no? Algunos turnos donde va a llegar solamente menos personas, ¿no? Y obviamente esos turnos que queden vacíos puede ser para que más adelante si hay personas que, digamos, quieren ingresar al sistema de riego, no se quieren dar cuota, etcétera, ¿cómo será que ingresan? Entonces, hay esa capacidad para que puedan ingresar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a convertir en lo que va a ser, vamos a confirmar cómo van a llegar estas 12 personas. Por ejemplo, qué caudal les tocará, ¿no? Para que puedan llegar.
Entonces verificaremos, ¿no? Para que puedan regar 12 personas, ¿qué caudal debería de tocarles? Debería de tocarles el equivalente a el caudal de, habíamos dicho, ¿no? Por cada hidrante es 1,59. Entonces, multiplicaremos eso por el número de personas que van a regar. Entonces, el caudal que deberíamos de tener para un bloque, donde van a regar, digamos, 12, debería ser de 19,08 litros por segundo. Y el caudal que va a salir de la presa, ¿de cuánto debería de ser? Eso vamos a colocarlo de la siguiente manera. Este es el caudal que llega a la parcela, ¿no? Entonces, hay que aumentar las eficiencias porque eso se va a convertir luego en pérdida para que, si yo suelto ese caudal de la presa 19 litros, eso no va a llegar hasta la parcela por las pérdidas que había mencionado. Entonces, tiene que salir un caudal mayor. ¿Qué caudal es el que va a salir? Tenemos que asumir las eficiencias, ¿no? Divido este caudal entre las eficiencias de captación, conducción y distribución, ¿no? Entonces el caudal que debería de salir desde la presa es el equivalente a 19,8 litros por segundo. Entonces ya tengo ya resuelto la distribución, ¿no? Vamos a tener turnos de 12 personas que van a regar, cada uno 16 horas y van a tener eh, dos posiciones, perdón, con tres aspersores para poder regar. Esos son los parámetros que voy a utilizar, ¿no? Entonces, esto que yo lo voy a remarcar con negrita son los derechos de los agricultores, ¿no? No les estoy diciendo, bueno, tu derecho es tanto de volumen, que en realidad debería de ser eso, que hemos dicho que es 97,2 por cada riego, pero eso lo estamos ajustando, ¿no? A el número de aspersores y el tiempo que tiene que dejarlo funcionando. Y tienen que regar 12 personas cada 16 horas. De esa manera completamos los turnos para que puedan regar esas 85 personas, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí llegaremos. El día de mañana vamos a completar lo que es esos ejercicios ya de una manera mucho más completa. Ahorita les he dado como un panorama de lo que es el diseño conceptual. Tal vez lo están viendo un poquito muy enredado, ¿no? Porque estoy yo asumiendo algunas cosas muy rápido por las cuestiones del tiempo, ¿no? Entonces, el día de mañana continuamos, estimados colegas. No sé si hay alguna duda hasta donde hemos visto hoy. Por si acaso, la evaluación la estoy habilitando, ¿no? Como se había quedado. Y entonces, tienen un tiempo ahorita, ¿no? Para poder hacer algún descanso y luego ya entrar a la evaluación, los que no han podido hacerla en los días anteriores, ¿no? Bien, bueno, colegas, creo que no hay dudas, comentarios, entonces quedamos hasta acá. Les agradezco por su atención. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Tenemos una clase recuperatoria mañana, más que clase recuperatoria, clase extra, ¿no? De lo que es el software Abro, ¿no? Bien, bueno, estimados colegas, ha sido un gusto, que tengan buen descanso, nos vemos mañana.